¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el placer de estar con Felipe Ojalvo. Es sociólogo, es docente, es investigador universitario, analista de datos, participó en el Foro de Seguridad en los Gobiernos Locales. Vamos a tratar de hacer una radiografía de la ciudad de Santa Fe con uno de sus principales problemas y demandados incluso desde hace años, como es la inseguridad, las armas, qué pasa en los barrios, las edades, las horas. Bueno, en fin, si se puede establecer algo lineal entre pobreza y actividad delictiva. No es así, pero ¿hasta qué punto incide, digamos, los niveles de pobreza en el delito, ¿no? Bueno, todos estos temas con Felipe Ojalvo en segundos aquí en Perfiles. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Guillermo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, perfecto. Bueno, antes que nada, antes de entrar en temas específicos, ¿no? ¿De dónde surge tu vocación de sociólogo? Una anécdota divertida. La vocación, viste que es el llamado, y es el llamado el llamado al oficio. Y yo en realidad no tuve un llamado al oficio. Yo en la escuela me iba muy mal en todas las áreas donde había números. Y sin embargo, por una cosa, no de un llamado, pero por una cuestión casi de selección social, yo había pensado estudiar administración de empresa. Me parecía como un camino que se homologaba también con la trayectoria de mi padre. Intenté ingresar a la carrera de licenciatura en administración de empresa, no aprobé el ingreso, matemática básica. Sí. No aprobé el recuperatorio del ingreso y tuve una conversación ahí con mi padre, quien llegó a la conversación con 3 planes de estudio. Uno de historia, uno de ciencia política y uno de sociología. Él sabía, obviamente, era mi papá, que a mí no me costaba estudiar ciencias sociales en la escuela, que yo siempre me llevaba matemática, las áreas más estadística, física, química. Como yo. Claro, entonces me viene con los 3 planes de estudio y me dice, mirá, si a vos esto no te costó en la escuela es porque te gusta, te debe interesar, esto debe ser tu área donde te mueves con naturalidad. Entonces me inscribí a las 3 carreras. Historia, Sociología y Ciencia Política, que tenía el mismo ingreso en la UNL. Hice el mismo ingreso, ya en un momento estaba más decidido por ir o por Ciencia Política o por Sociología, que de hecho comparten como el 40% de la carrera, comparten las mismas materias. Y el último día, ya habiendo aprobado el ingreso, ya el día que había que ir a la reunión de la carrera, yo no sabía todavía qué iba a elegir, si política o sociología, estaba muy en duda, bueno, adolescente también. Hice la fila para la reunión de ciencia política, sí, y entrando me fui corriendo a la sociología, así como en una especie de atentado de la razón. Sí. Entré, ya estaba empezada la reunión, me acuerdo, y estaba Virginia Treviñani, mi primera docente de la carrera, y otro docente más del mismo claustro, y entré y dije, bueno, esto es lo mío. Tendrá que ser acá. Sí. Y después, viste, por eso, la vocación se va construyendo. Sí. Uno va incorporando la carrera, se va haciendo amigo de la materia, amigo de la gente, amigo de los que cursan con vos. Y uno va también como edificando el proceso a través del cual te interiorizás y te identificás con el sociólogo. No estás para nada arrepentido, ¿no? Hoy no. En algún momento, que algo que le pasa, creo que es una especie como de mal, una enfermedad que sobrevuela por los estudiantes de las carreras de ciencias sociales y de sociología en particular. Siempre hay una crisis existencial, o 2, en algunos 3, 4, y se termina abandonando la carrera, que aparece como entre la primera mitad de la carrera y la mitad exacta de la carrera, que es como la bisagra. Sí. Si pasás esa crisis, ya está. Bueno. También trabajaste en el Observatorio de Política Criminal. Sí, Observatorio de Seguridad Pública. De Seguridad Pública, sí, en el marco de la política criminal también, ¿no? Sí. Pero, ¿qué radiografía puedes hacer o tratar de poder hacer de la ciudad de Santa Fe y lo que está pasando?
Bueno, nuestra experiencia en el observatorio, como una subsecretaría que dependiente de la Secretaría de Política y Gestión de la Información, era un área del Ministerio de Seguridad entre el 2020 y 2023, en la gestión de Omar Perotti, dedicada pura y exclusivamente a producir y a publicar información estadística sobre delitos, criminalidad y la institución policial en general. Y lo que nosotros, uno de nuestros informes más periódicos eran los informes de violencias altamente lesivas, el informe mensual de homicidios y el informe mensual de personas heridas por arma de fuego. También empapándose de los mapas que nosotros construíamos, de las tablas, de los gráficos, estadística descriptiva que construíamos a propósito de esos indicadores, un poco fue decantando nuestra mirada en la oficina de que había irregularidades, había... o sea, patrones comunes. Exacto, que podían permitirnos, imaginación sociológica o hasta imaginación criminológica mediante, interpretar un poco los indicadores, los observables empíricos. A priori, viste, uno cuando quiere hacer el resumen veloz de cuáles son las regularidades, al menos pensando ya en las violencias altamente lesivas, como una forma de la violencia, como una forma de exceso de violencia, ¿no? Porque estamos hablando de violencias perpetradas o por utilización voluntaria o involuntaria de arma de fuego, que puede terminar en homicidio o en persona herida por arma de fuego. Y en esos casos, lo que un poco veíamos en la ciudad de Santa Fe, en particular, en Rosario había otras regularidades, pero en Santa Fe se notaba mucho. Primero, una distribución territorial, lo que llamábamos una distribución desigual en el territorio de la ciudad. Vos tenías los casos profundamente concentrados en todo el cordón oeste, suroeste, centro-oeste, noroeste y la costa. Y tenías casos mucho más dispersos y casi como no pintados en el mapa. Permitime la metáfora, en la zona del centro, Boulevard, norte no tanto también, en el norte ya se empiezan a dispersar, pero la concentración, vos ves el dibujo, y es todo oeste. O sea que en los barrios más vulnerables, donde hay más violencia o más hechos delictivos en los barrios más vulnerables. Lo que nosotros notábamos en esos mapas, poniendo otros mapas por arriba, ¿viste? Haciendo como un poco el trabajo de vectorización, poníamos vectores de mapas de, por ejemplo, porcentajes de hogares con necesidades básicas insatisfechas o porcentajes de hogares sin acceso a cloaca o a agua, gas, etc. Y sí, había una yuxtaposición casi, viste, como de delineación perfecta entre donde caen esos casos y donde se circunscriben territorios de exclusión social o de desigualdad social con indicadores del censo, al menos, o de la EPH. Algunos analistas y estudiosos del tema, bueno, toman un punto de partida que fue la inundación del 2003, donde prácticamente partió la ciudad en dos y se terminó esa movilidad social del tapicero que vivía en el oeste, del que te vendía leña, del carnicero, en fin, casi como se interrumpió la ciudad a partir de eso. Sí. Y también la ausencia del Estado. Claro, claro. Hay algo que en la historia de la ciudad de Santa Fe, vos lo sabes mucho más que yo, que quizás inundación mediante, se demarcó mucho más los márgenes de la ciudad. Quedaron mucho más, valga la redundancia, marginalizados o vulnerados o hasta relegados en términos de política estatal y en términos también sociales. O sea, la ciudad de Santa Fe está un poco replegada hacia el centro en términos de organización y producción, y quedaron los bordes como cada vez más tirados hacia afuera, ¿no? Como una especie de organización urbana de la sociedad santafesina. Y es algo que uno ve cuando observa estos indicadores, los indicadores sociodemográficos de desigualdad social o de exclusión social, más los indicadores, cuando le agregamos los indicadores de violencias y demás. Uno quiere también, como sociólogo o cientista social, afinar la mirada y tratar de también tener un poco de cuidado con esta cosa bueno, es la pobreza lo que genera violencia, porque el primer desafío que tenemos nosotros cuando estudiamos violencias es pensar la violencia, en este caso la violencia altamente lesiva,
al lado de otras formas de violencia que no necesariamente se perpetran con arma de fuego, que no necesariamente se ejecutan y bueno, en estos de manera momentos física. Tenemos una violencia verbal. Violencia simbólica, violencia verbal, violencia institucional, violencia educativa. Hay distintas formas de dinámicas de la violencia que uno tiene que pensarlas una al lado de otras. Después, por otro lado, también entender los fenómenos de marginación, los procesos sociales que tienden a la marginación, que es algo que también nos puede permitir entender algo que está sucediendo mucho hoy en la ciudad de Santa Fe, el debate en torno a los oficios de la marginalidad o los rebusques callejeros, que llegan un montón de pibes de distintas zonas de la ciudad de Santa Fe a buscar una última oportunidad laboral en el centro de la ciudad o en los bulevares o entre los bulevares, un tipo de trabajo, un tipo de oficio de ejecución totalmente informal, que responde también a esta cosa de, bueno, vengo del margen. En el margen tengo obstaculizada la posibilidad de realización escolar, tengo la composición del hogar o de la familia totalmente fragmentada, una corrosiva experiencia laboral en prácticas laborales formales o convencionales. Lo último que queda en el abanico de opciones para subsistir son los oficios de marginalidad, cuida coches, el limpia vidrios, casualmente el trapito. El pleno debate está qué salida se le da, ¿no? Porque, exacto, digamos, se ha planteado la prohibición, se ha aprobado la prohibición, pero lo que ha quedado en el limbo es la posibilidad, qué posibilidad alternativa tiene la marginalidad. No, y justamente si esa persona llegó hasta, viniendo del margen y llegando hasta el borde total del margen, porque ya no tiene lugar en la hoja para seguir escribiendo, la única opción que queda son los oficios de marginalidad. Es la última posibilidad que tiene esa persona de ver cómo, fíjate, la categoría también que se usa mucho es el rebusque. Sí. Y viene a poner un poco, a problematizar qué organización social impera o se reproduce en la ciudad de Santa Fe, que tiende a formas de marginación también. Vamos a hacer una pequeña pausa. Dale. Quedaría pendiente una pregunta que me gustaría hacerte de la vinculación. Vos hablabas de la marginalidad, pero en barrios marginales de Santa Fe el 80% de los chicos no terminan la escuela secundaria, ¿no? Que no deja de ser un problema. Y también como sociólogo, y bueno, varios sociólogos plantean las leyes de imitación. Es decir, se producen delitos y se multiplican delitos. Y esto tiene que ver también con un comportamiento de tipo social. Enseguida con Felipe Ojalvo. Bien, seguimos con Felipe Ojalvo, sociólogo, bueno, estudioso de esta radiografía de la ciudad de Santa Fe. Hablamos de la marginalidad, de las pocas posibilidades o chances que tienen aquellos que se trasladan en la búsqueda infructuosa de un trabajo formal, por ejemplo, y tienen que vivir de las changas, más aún en estos momentos, ¿no? ¿Cómo, o sea, puede ser el resultante también de que varios chicos ni siquiera terminan la escuela? Hay numerosos estudios, investigaciones que tienden a ver los distintos bloqueos o se utiliza los distintos obstáculos en la socialización primaria de las personas, de las personas que tienden a tener comportamientos delictivos o a reproducir formas de perpetración del delito, y lo que se encuentra es que en las instituciones, por lo menos primarias, escuela, familia, trabajo, hay trayectorias, una trayectoria que termina involucrándose en trayectorias delictivas, que son trayectorias que vieron obturada su realización educativa, su socialización familiar, también, pues estamos hablando de composiciones de hogares totalmente fragmentados, y intentos fallidos, obturados o hasta experiencias súper corrosivas de su intento de ingreso al mercado laboral formal. Sin que esto, discúlpame, sin que esto signifique pobreza en forma lineal, delito, ¿no? No, es que en realidad lo que uno termina encontrando ahí es que
para pensar los contextos de exclusión social hay que pensar también qué trayectorias, o mejor dicho, cómo se relacionan las trayectorias del conjunto de personas que estamos tratando de comprender con la socialización en esas instituciones. Esas instituciones, familia, escuela, trabajo, son instituciones que tienden a la persona a arraigarla a la vida, a darle una razón social de ser. Si vos tenés en las tres, o en dos de las tres, o en una de las tres, ya obturada la posibilidad de realización, estamos hablando ya en términos del individuo moderno, si ya tenés obturada esa posibilidad, en la escuela te echaron, en tu familia son 15 hermanos con una madre que no da abasto, y en el trabajo te echaron porque tenía antecedentes penales, o no te dan trabajo porque tenía antecedentes penales, bueno, volvemos a la idea del margen, ¿no? O sea, el margen es la última estrategia que tenés en un contexto donde las distintas instituciones que te tendían a arraigar a la vida social, no lo logran. Sí. Felipe, bueno, había quedado pendiente también. ¿Puede haber algún fenómeno de imitación que en sociología se estudia mucho, ¿no? De la sociedad en determinadas conductas, digo, ¿no? Esto lo ha estudiado Gabriel Tarde. Bueno, hay teorías dentro de la sociología que hablan de este fenómeno de la imitación. Y hoy, sobre todas las cosas, con un ingrediente más, el tema de las redes sociales. Sí. Sí, está bueno. Está bueno porque, mira, no pensé que te iba a ir hasta las redes sociales, no, pero me parece que hay una buena... perfecto. Me parece que hay una relación, ¿no?, entre lo que se planteaba en su momento los antiguos sociólogos y el ingrediente ahora de las redes sociales, ¿no? Si hay fenómenos delictivos que se imitan. Sí. Interesantemente, Gabriel Tarde, que es un tipo que escribió cuando no existía ni el celular, no, claro, propuso una línea que también se responde un poco con el individualismo metodológico, que es comprender la propagación de comportamientos a través de la propagación imitatoria, dice él, de ciertos comportamientos como una forma también de comprender cómo son los procesos sociales o cómo y por qué se comportan las personas como se comportan. Dicho eso, y digo paradójicamente, un tipo que escribe a finales de 1800 en Francia, hay algunos elementos conceptuales de él que pueden permitir entender cómo existe cierta propagación imitatoria en el comportamiento de las personas como usuarios de redes sociales. Dicho esto, y de nuevo, jugando a pensar con Tarde los contextos actuales en redes sociales, uno un poco ve que en las redes sociales existe la propagación imitatoria de discursos violentos, de discursos de odio, bueno, hay un montón de figuras ahora que se utilizan con palabras en inglés, pero refiriéndose a formas de denigración del otro, de impugnación del otro. Y un poco el aparente anonimato que permite la red social puede dar lugar a una propagación imitatoria casi infinita de las peores formas de la violencia discursiva, al menos, que podemos imaginar. Y es interesante eso, porque también, volviendo a pensar formas de la violencia al lado de otras formas de la violencia, lo que un poco demuestran las personas que estudian, investigan sobre los fenómenos violentos, es que vivimos en sociedades violentas, en las que, en todo caso, la violencia con arma de fuego es tan solo una característica de una dinámica de la violencia en una sociedad de múltiples formas violentas. Y sí, la propagación, viralización, por ejemplo, de motochorros y también del ladrón exhibiéndose con una pistola para ser viralizado, bueno, forman parte también de esta realidad, que me parece que hay una parte que no tocamos, que es el tema también de la justicia, claro, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí, después está esto, es el debate incómodo que los cientistas sociales siempre queremos tener, que es pensar las famosas respuestas a corto plazo, las respuestas de mediano y largo plazo. Yo un poco, y nosotros también desde el observatorio siempre tratamos de pensar que a la respuesta punitiva o policial, que es de corto plazo, siempre hay que pensarla al lado y al costado con reformas o programas de largo plazo. Justamente estamos viendo que las instituciones no están integrando a las personas, no del todo, en ciertos sectores de la sociedad santafesina. Bueno, más allá de la respuesta punitiva, que es un parche y sirve en algún punto para acaparar la urgencia, la emergencia del problema en la semana, vos tenés que pensar, digo,
vos, el Estado, la política, las dependencias estatales, la universidad también, nosotros las personas que investigamos, los docentes, tenemos que empezar a pensar herramientas de largo plazo. Claro, o sea, frecuentemente se instala la idea y se concreta de que la respuesta es policial frente a la inseguridad. El problema es que sea únicamente policial. Ajá. Porque entonces la relación que también estos pibes tienen con el Estado es solamente la policía. La relación que terminan construyendo con el Estado es solamente con la policía que los lleva o a la comisaría para darle un antecedente penal o pintarle los dedos, para llevarlo, o para procesarlos o condenarlos. Y después la sociedad también reproduce ese estigma que ya lo portan con el antecedente penal o con su tránsito en la cárcel, en la prisión. Y no termina generándose una suerte de experiencia de reinserción social, que es lo que se supone que también vendría a ser el modus operandi, el leitmotiv, de la cárcel. Se supone que viene a reintegrar. Bueno, un poco lo que también nos hemos encontrado con estudios en cárceles que... No, las cárceles personalizan profesionalizan la calidad de delincuente. Y reproducen el estigma también. Es una máquina que imprime estigma. Sí. Y ahí estamos en un problema, porque es dar ese debate que es incómodo, porque es empezar a asumir la posibilidad de un largo plazo. También como sociólogo y analista, ¿qué respuesta hay ante una sociedad tan crispada? ¿Por qué la sociedad está tan crispada? Y dejemos de lado los barrios más carenciados, donde hay más violencia y también ataques con armas de fuego, lesiones, ¿no? Pero, ejemplos, un incidente de tránsito en una plena avenida céntrica de Santa Fe termina a las piñas, o termina con un gesto violento, o pateando el auto, o se baja uno con un palo. Una discusión entre vecinos por el lugar de la basura termina a los puñetazos. ¿Cómo interpretás como sociólogo lo que nos está pasando? Hay un título de un libro, imagínate, ni siquiera, ya no me venía el concepto. El título del libro es que está medio de moda ahora en la gente que estamos tratando de pensar las sociedades actuales, que se llama La época de las pasiones tristes, de Duvet. Más allá del título, un poco lo que viene a armar esta especie de tesis general actual de este sociólogo francés es pensar qué formas de integración social pueden existir en sociedades tan hiperindividualizadas. El conflicto de la esquina, los conflictos en las vecinales o en las reuniones de consorcio que siempre derraman por afuera yéndose hacia las expresiones de violencia. Bueno, un poco vienen a mostrarnos que estamos viviendo en alguna forma de sociedad que no se está del todo integrada. Y un poco el punto de partida de la integración social es que la sociedad se sienta parte de una comunidad que la identifique como tal, socialmente hablando, ¿no? Y habrá que ver también qué posibilidades tiene hoy el santafesino, la santafesina, de sentirse parte de una comunidad llamada santafesina. ¿Y dónde empieza y dónde termina esa comunidad social? El santafesino, ¿no? ¿Empieza entre esta calle y esta otra? ¿O implica todo el trasurbano? ¿O llega hasta Colastiné? Y hay algo en eso, en la comunidad santafesina, que claramente, como parte también de una tesis general, estamos hablando de un autor francés, bueno, Santa Fe no está exenta de los problemas de la desintegración social y el declive de las instituciones. Ahora, ¿qué pasa cuando esta violencia verbal, parte desde el poder? Es decir, ¿qué puede recibir el ciudadano si arriba, hay una catarata de insultos en forma permanente y de llegar a una violencia verbal inusitada como en estos tiempos, ¿no? Claro, ¿Cómo baja esto al ciudadano como ejemplo? Claro, lo otro que también tenemos está totalmente rota la representación política, o al menos está en declive también, y la relación de la sociedad con las formas de Estado, municipal, provincial o nacional, también está un poco está distorsionada esa comunicación, sociedad-Estado, Estado-sociedad. Y en esa ruptura que se da, y las posibilidades de la proliferación de violencias, de denigración del otro, desintegraciones sociales, están a la vuelta de la esquina. Y fíjate, un partido de fútbol ya no acepta visitantes, por ejemplo, y encima de no aceptar visitantes se pelean entre los mismos simpatizantes, ¿no? Entre las mismas barras. Claro.
Claro, son asuntos que implica pensar también, bueno, la sociedad santafesina o argentina o de la región o lo que sea, como parte de un fenómeno que es global hoy o que se lo está usando para pensar un poco todas las sociedades actuales, con sus particularidades regionales, por supuesto, pero que se está percibiendo declive institucional por un lado y desintegración social por otro. ¿En cuánto tiene que ver la identidad, es decir, la pertenencia de cada uno para llegar a ese nivel de comunidad que estás hablando? Muchísima. El problema sería pensar que la identidad solo depende de uno, aunque te toque a vos. Digamos, la identidad es un proceso personal, pero que tiene que ver con tu identificación o integración con un todo. Claro. En este caso, vamos a suponer que estamos hablando de el argentino, el santafesino, sí, yendo a cada escala. Yo me puedo identificar santafesino en tanto también la sociedad santafesina construya una idea de comunidad santafesina. Entonces, ¿cuánto tiene que ver la identidad, o sea, la parte con el todo? Un montón. El tema es que, bueno, la parte construye sobre un todo, el individuo se construye individuo sobre una sociedad que no eligió y que no puede controlar, diría Marx. ¿Entendés? Una cosa como, bueno, hacemos la historia en condiciones que no elegimos ni podemos controlar. Y el desafío es claramente colectivo, el desafío es social y por ende también el Estado con su relación con la sociedad es una comunicación que ha de arreglarse de alguna manera. Felipe, muchas gracias. Me parece que nos quedamos cortos de tiempo. No, hay muchos temas más, ¿no?, para charlar. Felipe Ojalvo pasó con nosotros. Gracias, Jessy, Agustín, Selene, gracias. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.